¿De qué dependía la presión arterial? Del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Excelente. Muy bien, autorita, gracias. Entonces, cuando estas determinantes se alteran, vamos a tener diferentes clasificaciones. Por ejemplo, cuando aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial. Todos estamos de acuerdo. Ahora, este gasto cardíaco, según Harrison, puede aumentar por estas causas. ¿Cuáles son? Insuficiencia aórtica, tirotoxicosis, síndrome del corazón hiperkinético. Esta, la verdad, solo en Harrison lo vi, no en libros de cardio. La fiebre, por supuesto, la fístula arteriovenosa y la persistencia del conducto arterioso. Cuando estas enfermedades existen, aumenta el gasto cardíaco y por ende aumenta la presión arterial. Por favor, les voy a rogar que se identifiquen correctamente para que Zoom no les pueda sacar y podamos tener algunas intercurrencias. Por ejemplo, hay uno que dice Residencia Médica 2026. Seguramente el Zoom lo va a sacar, ¿ok? Y si ustedes identifican que están usando su código en el mensajito mismo en el Zoom pueden identificar y pues, ¿ok? Nada más nos ayudan mucho para ahorrar tiempo, ¿ok? Muchas gracias. Muy bien, entonces para el examen de la RESI pueden armar preguntas y respuestas, ¿no? Una pregunta es decir, ¿cuál es el aumento o el aumento de la presión arterial secundario a elevación del gasto cardíaco? Entonces ahí ponen las causas, insuficiencia aórtica, tirotoxicosis, síndrome del corazón hiperkinético, fiebre, ¿ok? Fístula arteriovenosa y la persistencia del conducto arterioso. Ok, hasta ahí queda todo claro. Ahora vamos a ver a las causas secundarias. Esto es lo bonito, ¿no? Dentro de las causas secundarias vamos a tener varias. De cada uno de estos doctores, yo les sugiero en su resumen que están realizando, armen en una hoja como, con filas y columnas. Por ejemplo, digamos aquí en este lado, va a estar mis filas, ¿no es cierto? Y a este lado, aquí pónganle etiología, ¿ok? Aquí pónganle fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Van a armar un cuadro allí grande para que cuando tengan su resumen y en las últimas semanas del examen, una revisada y listo, ¿ok? Recuerden, ¿no? De nada sirve tener todo el resumen hecho, que les pasen, etcétera, si ustedes mismos no realizan. Es una gran recomendación basada en evidencia científica, en este caso, a una preparación, una de las más difíciles para un médico. Entonces, dentro de las causas, vamos a tener varias, como en esta imagen ustedes ven. Estas dos, sobre todo las renales renovasculares, son las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria. Estas son las causas más frecuentes. Si en el examen nos dicen, ¿cuál es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria? Nos pondrán opción suprarrenal, coartación de aorta, preeclampsia, hipotiroidismo, fármaco. Esa doctorita que está despistada la vamos a sacar de la clase ya. Todos los que están. Ok. Entonces, nos pueden poner cualquier opción y esa va a ser la respuesta, ¿ok? Dentro de las causas, las renales. Y cada una de estas lo vamos a nosotros ver como caso clínico, ¿ok? Y vamos a tener preguntas después de esta sección, ¿ok? Vamos a ver una por una. Ahora, dentro de la parte renal, las enfermedades del parénquima renal, es decir, cualquier cosa o cualquier enfermedad que afecte el riñón, ya sea poliquistosis renal, glomerulopatías, ¿no? Quistes renales, tumores o tumores secretores de renina,
van a aumentar la presión arterial y esa va a ser la causa más frecuente. ¿Cuál es la diferencia entre la primaria y la secundaria? Que esta secundaria, si nosotros sabemos de qué se trata, por ejemplo, una coartación de aorta, el cardiólogo intervencionista puede intervenir o el cirujano cardiovascular y puede tratar, casi puede curar la enfermedad una vez que se identifica la hipertensión arterial secundaria, ¿vale? La renovascular, hay dos causas bien importantes, la aterosclerosis y la displasia fibromuscular. Y cada una de estas los vamos a detallar. Lo mismo la suprarrenal y otras causas. Veamos entonces, la clasificación grande es esta. La hipertensión primaria, casi de 100 pacientes, 90 en promedio, 90 pacientes van a ser por hipertensión primaria o esencial, lo que todos los días vemos y la mayoría de los médicos vemos, ¿ok? Esta está relacionada con la dieta, con la genética, el estrés, la actividad física. Los jóvenes, miren este dato, doctores, los jóvenes, el gasto cardíaco suele estar aumentado en jóvenes, mientras que en personas adultos mayores la resistencia vascular sistémica suele estar elevada. Esto en adultos mayores. Ahora, esta secundaria les gusta preguntar a cualquier nivel del examen de la residencia, ya sea en Estados Unidos, Brasil, Perú, Bolivia, Europa, les encanta preguntar porque acá va mucho el análisis fisiopatológico, fisiológico. Una persona, un médico bien formado, no está formado solo en resúmenes, sino que realmente ha estudiado como se debe, va a serle fácil, ¿no? Si tiene buena base en fisiopatología. Y eso es lo que quisiera transmitirles. Enseñar, estudiar, repasar, investigar cómo se debe, ¿ok? Tiene la causa específica y potencialmente curable. Esa es la secundaria. Y miren, la esencial, miren, 80 al 95%. Esto es dato del libro de Harrison. Mientras que la secundaria está entre 5 al 20%. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo llega tu paciente a tu consulta? Una hipertensión severa, resistente al manejo farmacológico, no farmacológico. Hay un daño en el órgano diana, ¿no? Es decir, pocos años de presión alta y mucho daño en el órgano, ya sea retinopatía, nefropatía, cardiopatía. Pueden tener inicio súbito en los jóvenes. Y esta hipertensión, esto es lo primero que tienen que buscar, ¿no? Trastorno hidroelectrolítico. Lo más frecuente es hipocalemia con alcalosis metabólica. También disfunción, aumento de la creatinina de la función renal, soplos cardíacos, soplos abdominales. Así se presentan en un paciente. Entonces, cuando nos pregunten en el examen como caso clínico, como pregunta, entonces tenemos que ir a buscar hipocalemia, alcalosis metabólica, aumento de la creatinina, soplos cardíacos, soplos abdominales, ¿ok? Para sospechar hipertensión. Bueno, la hipertensión primaria habíamos comentado que tiene un carácter familiar, hay factores genéticos, ambientales. Y miren este dato, ¿ok? Para los que van a postular a un puesto, dos puestos que es muy peleado, estos datos tienen que memorizar y el método es la repetición espaciada, ¿ok? La repetición, hacer como pregunta y respuesta. Miren, del 10 al 15% de los hipertensos tienen concentraciones de renina plasmática elevada. Entonces, renina elevada, en mi resumen, me noto del 10 al 15%. ¿Ok? Y renina baja va a estar en un 25%. Y otra mitad, pues reninas casi normales. ¿Qué importancia tiene esto en el manejo? Los pacientes que tienen renina alta tienen una forma vasoconstrictora. Si es una forma vasoconstrictora, doctores, ¿qué aumentará? ¿El gasto cardíaco o la resistencia vascular sistémica?
¿Cuál La aumentará? resistencia vascular La sistémica. resistencia. Eso, doctorita, ¿no ve? Entonces, los hiperreninémicos aumenta la resistencia vascular en la hipertensión. Entonces, vamos a introducir medicamentos que bajen la resistencia vascular y no tanto así beta bloqueantes para trabajar el gasto cardíaco. ¿Me dejo entender? Por eso es importante. Los hiporreninémicos pueden tener hipertensión que depende del volumen vascular. Entonces, aumenta la concentración de sodio y por osmosis jala volumen. Entonces, si el paciente tiene mucho volumen, ¿qué tratamiento antihipertensivo estaría recomendado? Fisiopatológicamente. Diurético. Exacto. ¿No ven? Diuréticos. Podríamos dar diuréticos. Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces, hiperreninémicos, disminuye la resistencia vascular sistémica. Hiporreninémicos, disminuye el volumen con diuréticos. ¿Ok? Perfecto. Ahora, esta hipertensión no suele venir a veces sola, suele estar acompañada de otras comorbilidades, otras enfermedades. Suelen estar asociados a pacientes obesos con índice de masa corporal de 30, del 60. Miren, más de la mitad de estos pacientes es directamente atribuible a la adiposidad. El 25 al 50% de los pacientes tienen resistencia a la insulina. Y el síndrome metabólico, el conjunto de elementos como la resistencia, la obesidad, la hipertensión, el dislipidemia, pues conforman este síndrome metabólico. ¿Ok? Aquí viene lo interesante. Las enfermedades del parénquima renal es la causa más frecuente de hipertensión secundaria. Cualquier paciente que esté enfermo del riñón va a tener tendencia a la hipertensión. Y este es otro dato relevante, importante, potencialmente preguntable. Siempre es bueno estudiar preguntándonos de los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿cuántos tienen hipertensión? Ahí la referencia bibliográfica, el libro de Harrison, refiere 80%. Estos datos, doctores, tal vez no lo encuentren en otra bibliografía, Farreras, Sabatini, ¿no ve? Otros manuales, etcétera. Este dato es exclusivo de Harrison, ¿ok? Entonces ahí va la diferencia. Probablemente los otros libros nos ayuden a entender la fisiopatología, el diagnóstico de manera superficial, gruesa, pero ya un poco al más detalle es desmenuzar, detallar, estudiar detalladamente el libro de Harrison. Entonces, los pacientes que tienen hipertensión es mucho más grave, más intensa en pacientes con glomerulopatías. Ya vamos a ver en síndromes nefríticos. Y algunos de estos pacientes que tienen problemas renales tienen proteinuria y suelen estar más de 1000 miligramos día. Y esto, si nosotros encontramos, nos hacen sospechar que tengan una nefropatía renal. ¿Ok? Esto en cuanto al parénquima renal, al espesor renal. Ahora vámonos a la renovascular. Ustedes saben que el riñoncito, nuestros riñones, tiene su arteria y tiene su vena, ¿ok? Cualquier anormalidad histológica, anatomopatológica, que haga que disminuya este lumen, a ver, voy a pintar en color amarillo, que disminuya este lumen, ¿ok? El riñón, ¿qué va a pensar? Que me falta flujo sanguíneo renal. Voy a activar mi sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero está equivocadamente. Al riñón no es que le falta sangre. El problema es que hay una obstrucción en la arteria renal. Esta obstrucción de la arteria renal, eso se denomina hipertensión renovascular, porque hay una lesión oclusiva, parcialmente, por supuesto, un inicio de una arteria renal. ¿Y por qué puede obstruirse? ¿Por qué se puede obstruir? Por dos condiciones. Una es la aterosclerosis, que esto es frecuente en las personas adultos mayores, eso anótense, y en mujeres la displasia fibromuscular. Bueno, entonces en su tabla que están haciendo, ¿no es cierto? En etiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento, anote, ¿no es cierto? Aquí era parénquima renal, ahí ponen la etiología, quiste, puede ser, ¿no? Aquí en hipertensión renovascular, etiología pongan, ¿no?
En ancianos es la ateroesclerosis. En mujeres jóvenes, la displasia fibromuscular. Displasia fibromuscular. La fisiopatología se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces aquí pedimos un Doppler pulsado de arteria renal, una angiografía y el tratamiento será medicamentoso o con intervención percutánea, ¿ok? Que al final espero que en su tablita vayan armándolo bien, ¿ok? Ahora, sobre todo en las mujeres, el 50% va a tener un soplo. ¿Por qué un soplo? Porque está estenosada, ¿no? Aquí está estenosada y por el flujo turbulento genera un soplo abdominal. El diagnóstico se hace con gammagrafía o ya sea con radionúclido de ortoyodo y purato u otros ácidos. ¿Ok? Ahora, de manera de resumen, ¿qué es la hipertensión renovascular? Es porque hay una estenosis de la arteria renal, ya sea el derecho o el izquierdo. En ancianos es por aterosclerosis y en mujeres es por displasia fibromuscular. ¿Cómo llega el paciente? Por aumento de la presión arterial mal controlada, ¿no? Y suelen tener soplos abdominales. ¿Cómo hago el diagnóstico? Hago con Doppler pulsado o angioresonancia o arteriografía. Y ahí puedo notar. ¿Y cuál es el tratamiento? Sobre todo intervencionista, porque necesito abrir esta arteria. Llevar su micrófono. ¿Cuál sería? Bueno, dentro la hipertensión renovascular, la etiología va a ser una estenosis de la arteria renal por uno de los siguientes escenarios. Puede haber aterosclerosis, que es lo más frecuente en ancianos, y cuando son mujeres se puede pensar en displasia fibromuscular. Lo que va a suceder es que esta estenosis de la arteria renal va a activar inmediatamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona por la falta de flujo que está llegando al riñón. El riñón lo va a percibir como una señal de que no hay suficiente irrigación, ¿no? El tratamiento podría ser intervencionista mediante una angioplastía y el tratamiento médico puede ser yendo directamente al sistema renina-angiotensina-aldosterona con YECAS y ARAS. El diagnóstico se puede hacer con gammagrafía o arteriografía. Excelente, doctora. Muy bien. Aplausos. ¿Ok? Entonces, de cada patología van a repasar así de esa manera, que ese es el recuerdo activo. Yo sé que el tiempo no les va a alcanzar y no nos va a alcanzar, por eso ya después los demás temas vamos a acelerar. Ahora, miren, de cada hipertensión, en PubMed y en otras bases de datos, hemos sacado algunos casos clínicos de vida real, como han reportado. Este es del año 2023 en el American Journal of Case of Report de hipertensión renovascular. Miren, esta es de hipertensión renovascular con una aterosclerosis progresiva, con estenosis de arteria renal en una paciente joven con displasia fibromuscular conocida. Miren, un case report. Ahora, de manera resumida, miren, este caso se trataba de una mujer, 66 años, cosa que no cuadra, ¿no? En la displasia fibromuscular, lo que dice el libro de Harrison es mujeres jóvenes. Ahora, miren el antecedente. Ella tiene hipertensión, hiperlipidemia, fiebre aftosa bilateral, ¿ok? Y en el 2021 se presentó con hipertensión recurrente, ¿ok? Cefaleas frontales, niega tabaquismo, abuso de sustancias, síntomas anginosos ni claudicación, sospechando una enfermedad arterial periférica. Miren, en esta paciente que hipertensión recurrente le toman la presión arterial en ambos brazos y es correcto. En el lado izquierdo le toman 162/78 y en el lado derecho le toman 161/80. Pues está casi igual, ¿no? No hay mucha diferencia. Entonces, en coartación de aorta sí hay mucha diferencia. Buena presión arterial, no hay soplos abdominales como querían encontrar, no hay soplos, el corazón tampoco. Y está, miren el medicamento, está con propranolol, un antihipertensivo, losartán, otro antihipertensivo, hidroclorotiazida, tres antihipertensivos, doctores, tres. Y aún así, todavía tiene elevada la presión arterial sistólica.
está con dieta DASH, tiene atorvastatina, la creatinina está bien, el BUN, miren, ligera, leve hipocalemia, ¿están de acuerdo? Leve hipocalemia, colesterol, triglicéridos, y miren, el 2015 ya tenía una ecografía renal, muestra el riñón izquierdo atrófico, entonces miren el riñón derecho y el riñón izquierdo atrófico, adelgazamiento cortical. Entonces, algo le pasa acá, ¿se dan de cuenta? Algo le pasa al riñón izquierdo. Y en la ecografía del 2021 ven empeoramiento de la zona cortical del riñón izquierdo. Entonces, sabemos que algo le pasa, ¿no? Sabemos que esta hipertensión probablemente es secundaria a alguna patología renal, entonces lo estudian, ¿no? Le solicitan varios estudios. Y una de ellas es la arteriografía. Miren este estudio bonito. Inyectan contraste y miren, en esta zona tortuosa de la arteria renal, ¿ok? Entonces hay una lesión de displasia fibromuscular y aquí en el artículo reporta que tiene en clásica en collar de cuentas y evidentemente, miren, como si fuera una vasculitis. Esto es una displasia fibromuscular donde muestra estenosis y dilataciones postestenóticas de la arteria renal derecha. Este es de la derecha. Y unas estenosis leves, dilataciones de la arteria del riñón izquierdo. Miren en la B, lo que hace el radiólogo intervencionista, abre, ¿no? Inyecta y infla este baloncito para dilatar esta arteria. Y este es en la imagen ya postdilatada, donde se ve todo el contraste. Entonces sabíamos, bueno, hay algo, ¿no? Sabían que tiene una enfermedad renovascular, ¿ok? No quería poner muchos datos para no alargar el tema, pero y así podemos ir encontrando. Ahora, otra causa secundaria de hipertensión es el hiperaldosteronismo primario, ¿ok? Ustedes saben que la aldosterona, ¿no? La aldosterona se sintetiza en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, histofisiopatológicamente, tiene una corteza y tiene una médula. A ver, permítame un ratito, creo que es del hospital. Ah, ok, ya está. Pasa nada. Ya. Entonces, dentro de la corteza habíamos visto que la zona glomerular, fascicular, reticular, la zona glomerular sintetiza la aldosterona. La aldosterona, ¿cuál era la función, doctores? ¿Qué función tiene la aldosterona? Retiene La sodio, posterior excreta potasio y potasio hidrogeniones. Eso, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya esta glándula suprarrenal, ya sea por un tumorcito, ¿no ve? O sea, una adenoma suprarrenal o una hiperplasia suprarrenal, produce aldosterona. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué deberíamos tener en el paciente? Hipernatremia con hipocalemia y por la pérdida de hidrogeniones, una acidosis metabólica. Eso deberíamos de tener, ¿ok? Y eso es lo que pasa. En el hiperaldosteronismo, él, puede ser por adenoma o puede ser por hiperplasia suprarrenal. ¿Cómo vamos a sospechar? Paciente con hipertensión de difícil tratamiento, hipocalemia espontánea y alcalosis metabólica, ¿ok? Entonces, ustedes ven en un paciente con presión alta, te llega a tu consulta, ¿ok? O ves en el hospital, tiene potasio bajo y le haces gasometría y evidencias alcalosis metabólica, le solicitas la relación aldosterona-renina y confirmas con el test de supresión. Ah, dices, este paciente tiene hiperaldosteronismo. Esto ya es endocrino, ¿no? En el gran mundo de la endocrinología. Y si es adenoma, pues será cirugía. Y si es hiperplasia, serán antagonistas de la aldosterona, ¿ok? Para esto, a ver, vamos a destacar que el hiperaldosteronismo puede estar a una prevalencia menos del 2% y en pacientes hipertensos puede subir al 15%. ¿Ok? ¿En quiénes vamos a sospechar hiperaldosteronismo? En todo paciente resistente al tratamiento. Y el diagnóstico se hace con una proporción, una diferencia entre la aldosterona y la renina. Y pues para esto se debe interrumpir 4 o 6 semanas antes los medicamentos antagonistas de la aldosterona. ¿Ok? Ahora, el diagnóstico se puede, en adenoma, tiene a mostrar altas concentraciones de aldosterona, sobre todo por la mañana. En tanto, los pacientes con hiperplasia tienden a incrementar en la bipedestación. Esto ya es endocrino puro, ¿no? Esto ya es para un
residente que ya haya realizado medicina interna y esté realizando endocrinología. En algunos casos, por ejemplo, no me acuerdo en qué serie, se identifica, ¿no es cierto?, un incidentaloma en la glándula suprarrenal, pero es porque estaban viendo, por ejemplo, la resonancia magnética de columna, de repente les identifican tumores en la suprarrenal, ¿no? Eso en cuanto... Ahora, si es adenoma, un tumorcito, pues cirugía, ¿no es cierto? Ahora, si es hiperplasia, el manejo es con antagonistas de la aldosterona, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver un caso clínico para ver en la vida real cómo se presentan el hiperaldosteronismo primario. A ver, vamos a ver acá, tratar de ver PubMed. Vamos a ver en la vida real, un case report, este está bien. A ver, veamos este caso, a ver. Muy bien. Miren este hipoaldosteronismo. Vamos a ver si es que en realidad vino con hipocalemia y alcalosis metabólica. A veces no siempre llegan así. Miren, informamos de un caso de un paciente chino, dicen, de 54 años de edad, vino con debilidad. Ah, perfecto. ¿Por qué es la debilidad? Por la hipocalemia, ¿ok? Bueno, como ya sabemos, aquí habría que buscar, ¿no? Pero tiene debilidad, que cuadra. El último año fue ingresado por una fractura repentina de extremidad. El diagnóstico fue al final, dice hiperaldosteronismo, acompañado de hipocalémica, dice rhabdomiólisis. Revisar literatura china e inglesa relacionada, observaron que muy pocos casos desde el año 78, ¿ok? Entonces, a ver, veamos aquí un poquito más cómo ha llegado el caso, presentación del caso, sobre todo queremos ver el potasio. Aquí veamos. Los resultados de electrolitos, miren. El potasio, miren, 1.8. ¡Wow! Bajísimo, ¿no? Bajísimo, 1.8. Y un sodio de 151. Cuadran, ¿verdad? Porque absorbe sodio, entonces hay retención de sodio y hay hipocalemia. La función hepática revelaron bilirrubina de 29. ¡Wow! Aminotransferase de 49, se administraron suplementos de potasio, monitorización de potasio, ¿qué más? Debido a la necesidad del tratamiento adicional de hipocalemia, el paciente fue ingresado a nuestro departamento. Desde inicio, los síntomas, aquí deberían de haber reportado la gasometría, ¿no? El paciente tiene antecedente de hipertensión de 3 años, 160-100, recibe tratamiento con amlodipino, valsartán, hidroclorotiazida, y ahí está el manejo, ¿ok? Entonces, y así para ir retroalimentando. Perfecto. Entonces, claramente, el hiperaldosteronismo. Muy bien. Ahora sí, les toca hacer el resumen, doctores. Ese va a ser el último resumen. ¿De qué se trata el hiperaldosteronismo? Etiología, fisiopatología, diagnóstico y el tratamiento. Así fácil. Les escucho. El hiperaldosteronismo primario es la producción autónoma de las suprarrenales de aldosterona. Se presenta clínicamente con hipernatremia, hipocalemia y acidosis metabólica. El diagnóstico se realiza mediante test de supresión y la relación aldosterona-renina, los cuales confirmarían nuestro diagnóstico. Y se tendría que sospechar de hiperaldosteronismo primario en hipertensiones fármacos resistentes. El tratamiento bien será ir a la causa del hiperaldosteronismo. Si es una hiperplasia de las suprarrenales, será el tratamiento médico, pero si es un adenoma o un tumor lo que lo causa, el tratamiento será quirúrgico. Excelente, doctora. Muy bien. Nada más una cosita. ¿Es alcalosis metabólica o es acidosis metabólica? Alcalosis, perdón, porque hay Eso. pérdida de hidrogeniones, ¿verdad? Exacto, muy bien, doctorita. Esa es la clave. Así, el por qué tiene alcalosis, porque pierde hidrogeniones. ¿Por qué tiene hipernatremia? Porque como funciona la aldosterona, jala sodio. Eso, a eso queremos llegar, doctores, a que no solo memoricen, sino analicen la fisiología, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. Excelente, muy bien, doctores.
Bueno, vámonos ahora al Cushing, ¿no? El Cushing, ustedes saben que no es nada más que el aumento de la producción excesiva del cortisol. Este cortisol puede ser estimulada ya sea por la ACTH, sea dependiente de la ACTH o no sea dependiente. Este ACTH puede venir de un tumor hipofisiario, un adenoma de hipófisis o una neoplasia ectópica, por ejemplo, el cáncer de pulmón de células pequeñas que sintetiza ACTH para neoplásico y estimula a la glándula suprarrenal para que produzca mayor cantidad de cortisol. Y en estos pacientes que tienen síndrome de Cushing, la hipertensión es frecuente, miren, el 75 al 80%. ¿Y el diagnóstico cómo se realiza? Midiendo los niveles de cortisol en orina o en orina de 24 horas y con la prueba de supresión nocturna, la dexametasona, ¿ok? Con dos cosas. Muy bien. Entonces, si vemos si es un tumor, se trata el tumor, ¿no? Si es una neoplasia ectópica por un cáncer, se trata el cáncer, ¿ok? Dependiendo cuál es la causa, se realizará el tratamiento, ¿ok? Muy bien. Ahora, otra causa secundaria es el feucromocitoma. También hay un caso clínico en estas series, ¿no? En IR, el Doctor House, hay casos clínicos de pacientes que han tenido feocromocitomas. ¿Qué es el feocromocitoma? Los feocromocitomas son tumores que están en la médula suprarrenal. Ustedes saben que está ahí el riñón, por encima está la suprarrenal y esta suprarrenal tiene una corteza, tiene una médula. Ustedes saben que la médula están los cromófobos, las células cromófilas, ¿no? Entonces estas sintetizan las catecolaminas. ¿Qué catecolaminas? La que ustedes se imaginen, la adrena, la nora, la dopa, todas estas catecolaminas. Entonces ustedes saben que la adrenalina es un gran vasoconstrictor. Y estos suelen sintetizar en pulsos, en pulsos. Entonces, ¿qué es el feocromocitoma? Son tumores de la médula suprarrenal que sintetizan catecolaminas de manera indebida por un tumor. Causa hipertensión en un 0.05% y el diagnóstico se la realiza midiendo las catecolaminas tanto en orina como en plasma. Una vez que se identifica, se hace el diagnóstico, estas catecolaminas son altas, el tratamiento es quirúrgico. Como ustedes verán, ya no va a tener hipertensión. Además, estos feocromocitomas están asociadas a crisis hipertensivas. Esto ya han preguntado en Brasil, ya han preguntado en México, han preguntado en los Estados Unidos, qué tipo de hipertensión arterial secundaria están asociadas a crisis hipertensiva. Eso anótense por favor en su resumen, los feocromocitomas. Estos feocromocitomas están en las suprarrenales o por los paraganglios también son sintetizadas. El diagnóstico son las metanefrinas plasmáticas o en orina o resonancia de dónde, a quién vamos a tomar, a la glándula suprarrenal, ¿ok? El tratamiento es cirugía tras bloqueo alfa-adrenérgico. Excelente. El síndrome metabólico ya lo dominan perfectamente. Ahora, qué otras comorbilidades más tienen estos pacientes? El síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿En quiénes vamos a sospechar? Pacientes que tienen ronquidos, pacientes que tienen hipertensión resistente y roncan por las noches o al dormir al acostarse, sospechamos que pudiera tener un apnea del sueño. ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología es que hay una hipoxia intermitente. Entonces dice el corazón y el cerebro, me falta oxígeno, voy a liberar catecolaminas leves y voy a activar el sistema nervioso simpático, por ende voy a activar la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca es una variable, es una determinante del gasto cardíaco para elevar la presión arterial. ¿Ok? Entonces, paciente con hipertensión resistente, tiene ronquidos, probablemente tenga un apnea obstructiva del sueño. Pregunta para ustedes, ¿qué especialidad trata la apnea obstructiva del sueño? ¿Qué especialidad trata? Los, podrían ser los ¿Otorrino? neurólogos y los anestesiólogos. ¿Neumólogo? Eso, Anestesiólogo. muy bien, Rita, los neumólogos. ¿Saben por qué? Dentro de la neumología, después de hacer medicina interna, luego hacer neumología, hay una alta especialidad, un fellowship, que es trastornos del sueño. Y es todo un mundo, ¿ok? Y dentro del trastorno del sueño está esto, ¿no? Porque los neumólogos manejan esto, es ventilación mecánica no invasiva.
el CPAP o BiPAP, estos aparatitos. Les dan presión positiva de la vía aérea. Entonces, con esto tratan. Entonces, hay que calcular qué tipo. Primero se hace una polisomnografía, que es un aparatito igual que el electrocardiógrafo, una polisomnografía para ver qué trastorno del sueño tiene. Y eso lo evalúa el neumólogo, mejor si tiene una alta especialidad. ¿Ok? Entonces esos pacientes los manejan el famoso CPAP. El tratamiento es esto, es CPAP, que es presión positiva continua de la vía aérea. Eso significa CPAP, ¿ok? Entonces tratamos el ronquido, el trastorno del sueño, obviamente va a bajar la presión arterial y es frecuente. Esto es frecuente en todo nuestro país y más aún en la altitud, porque muchos de estos pacientes están acompañados de eritrocitosis. Ufa, van a ver en Oruro, La Paz, Potosí, pacientes rojos, rojos y roncan. Entonces, habíamos visto en fisiología el aumento de hemoglobina eritrocitos hace más viscosa la sangre. Ay, ¿qué está pasando? Es más viscosa la sangre y pues disminuye la perfusión hacia el cerebro, ¿no? Entonces estos pacientes se duermen en el día, se sienten cansados, comienzan a roncar. Es terrible, ¿no? Es terrible la enfermedad, por eso siempre es bueno diagnosticar otras comorbilidades y pues hacer un tratamiento multidisciplinario, ¿ok? Esto ya es más de pediatría, esto es cardiopedia, ¿ok? Esta cardiopedia viene en pacientes hipertensos jóvenes, niños en pediatría. Entonces le toman la presión arterial de un lado del brazo derecho y otro del brazo izquierdo, y hay diferencias en esta presión arterial. Entonces, porque hay una coartación. Miren, esta es la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente. Miren este estrechamiento de la aorta. Entonces genera, ¿no? Acá a este lado puede tener buena presión arterial, pero a este lado baja presión arterial. Entonces el tratamiento es quirúrgico, intervencionista, por el cardiopedia, intervencionista. Entonces ingresa por cateterismo cardíaco, infla el balón y comienza a dilatar esta coartación. Están asociados al síndrome de Turner, el estrechamiento o coartación de la aorta es la causa cardiovascular más frecuente de hipertensión. Hay diferencia de pulsos porque está coartado. Diagnóstico se hace con ecocardiografía, ¿no? O angiografía, angiotomografía, angioresonancia. Y el tratamiento es quirúrgico o con intervención cardíaca, ¿vale? Después hay otras causas. Por ejemplo, siempre había una pescadita cuando pues estaba de R3 o en la parte de medicina interna. eh, ¿Cuál produce hipertensión? ¿El hipertiroidismo o el hipotiroidismo? Entonces la mayoría contestaba el hipertiroidismo porque el hipertiroidismo estimula el sistema adrenérgico simpático, por ende aumenta la frecuencia cardíaca y puede aumentar la presión arterial, es lógico. Entonces, el hipertiroidismo genera hipertensión sistólica, mientras que el hipotiroidismo genera hipertensión arterial diastólica, es decir, con disminución de presión de pulso. Ahora, miren este dato, doctores. Es la única, yo diría, bueno, una de las más preguntadas o como pescaditas. ¿Cuál es la causa de hipertensión arterial diastólica? ¿No? Que así muchos pierden. Entonces ahí la respuesta es el hipotiroidismo, ¿vale? También, pues hay otras, por ejemplo, la acromegalia, el hiperparatiroidismo, la hipercalcemia pueden producir también hipertensión arterial. La preeclampsia, fármacos, ¿no? Los pacientes que consumen muchos AINES, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, tienen tendencia a ser hipertensión por la desregulación de la presión arterial, porque inhiben la síntesis del COX y las prostaglandinas y demás, los antiinflamatorios. Anticonceptivos, los esteroides, ni qué decir, la cocaína, las anfetaminas, el regaliz, producen hipertensión arterial. Entonces, cuando te llega un paciente con presión alta, lo más frecuente es que le preguntes qué medicamentos toma, sospechar problema renal, problema corazón, ¿no es cierto? Problemas de potasio, alcalosis y abordarlo si no tiene esas causas, ¿ok? Y pues sabemos que todo paciente hipertenso va a terminar en hemodiálisis
va a terminar infartado, va a terminar con embolia o con enfermedad arterial periférica, pues va a ser tu paciente a 3 años, 5 años o en 10 años siempre, ¿ok? Entonces, si un paciente no está tratado, va a llegar a todas esas especialidades y subespecialidades, ¿ok? Después el libro de Harrison nos muestra las formas mendelianas de hipertensión. Estas ya son nivel endocrino, ¿ok? Esto ya es mm, muy detallado el caso clínico, pero es muy infrecuente. Yo la verdad nunca he visto un síndrome de Liddle, una deficiencia de 11-beta hidroxilasa. Probablemente los endocrinólogos, la doctora que da clases en el curso es una médico internista endocrinóloga con alta especialidad en tiroides y seguramente les va a hablar de trastornos, casos de tiroides y también de algo de suprarrenal. Entonces aquí esto es un poco más de memoria. ¿Qué quisiera que memoricen para el examen? Lo más frecuente, ¿cuál es? La deficiencia de alfa hidroxilasa y probablemente la nefropatía poliquística. ¿Por qué? La alfa hidroxilasa es un trastorno recesivo autosómico. Es predominantemente en varones, se puede presentar en varones con pseudohermafroditismo y en mujeres con amenorrea primaria. Entonces, el motivo de consulta en endocrino. Eso es lo más frecuente y pueden estar asociadas a hipertensión. Después tenemos otras enfermedades, ¿no? Que ya habíamos comentado de estos trastornos. Ahora, ¿a qué se refiere con hipertensión monógena? Es cuando hay una alteración genética en una enzima y genera hipertensión. De todas estas, la que sí me gustaría que memoricen y anoten en su resumen es la 17-alfa hidroxilasa. Aún así, este tipo de preguntas es nivel endocrinología. Entonces, cuando hay deficiencia de la 17-alfa hidroxilasa, disminuye la síntesis de hormonas sexuales y de cortisol. Entonces, se crean estos hermafroditismos. Entonces, y están acompañados de hipertensión. Esta hipertensión puede estar asociada a hipocalemias por la mayor estimulación de mineralocorticoides, en este caso, aldosterona. Este es el esquema que en bioquímica alguna vez hemos memorizado, sus fórmulas, sus tablas, sus enzimas, sobre todo para ver estas características. Entonces puede haber deficiencia de la 21 hidroxilasa, 11 beta hidroxilasa. El punto es que se va a alterar la síntesis de aldosterona y cortisona y esto puede estar asociado a hipertensión. ¿Ok? Entonces, otro resumen de la 11 beta hidroxilasa es la que nos genera el síndrome suprarrenogenital, el que se caracteriza por retención de sodio. Entonces, esto genera volumen y esto genera hipertensión. Esto provoca por la disminución de la síntesis del colesterol y el aumento de mineralocorticoides que correlaciona con el aumento de la cantidad del sodio. En la forma grave, desde la etapa neonatal puede existir virilización, genitales ambiguos, por eso los papás se asustan y los llevan al endocrino pediatra para ver que se trata de alguna alteración hormonal. Puede ser también heredado o adquirido. Si es adquirido, puede ser por el regaliz, que es clásica pregunta de los trastornos de virilización. Y el síndrome de Liddle, esto es el síndrome de Bartter y el síndrome de Liddle, les gusta preguntar en exámenes complejos. Esto vi frecuentemente en los Estados Unidos, ¿no? O sea, como pregunta, ¿cuál es el trastorno del síndrome de Liddle? Esta es una activación de los canales de sodio sensibles a la amilorida en el riñón, específicamente en el túbulo distal. Se acompaña de hipernatremia e hipertensión. ¿Cuál es el tratamiento? La amiloride, porque bloquea específicamente. Entonces, eso con relación. Hipertensión exacerbada en el embarazo puede ser por activación del receptor de mineralocorticoides, específicamente por la progesterona. ¿Ok? Muy bien, doctores. Ahora es su turno de ustedes. 20 segundos para las respuestas y voy a ir comentando sobre todo el porqué de la respuesta. Pueden participar en el chat, por favor. Analicen la pregunta. ¿Por qué no están contestando la C? Y algunos la... A ver. Hombre, paciente en La Paz, 42 años tiene. Todo importa, si es mujer, joven, adulto, todo importa. 42 años. Con antecedente de proteinuria persistente. Hasta allí es una glomerulopatía. Glomerulopatía. Hasta allí, porque tiene proteinuria. Tiene creatinina elevada, listo, hasta allí es crónico, ¿ok? Tiene una lesión crónica, tiene una
No sé si es una enfermedad renal crónica o es una lesión renal aguda o es una enfermedad renal crónica reagudizada, pero tiene creatinina elevada. El motivo de consulta es hipertensión 170, 105, súper elevada. El examen físico tiene edemas. ¿Por qué tiene edema? Por la proteinuria, ¿no? Siempre correlacionen. ¿Por qué tiene edema? Miembros por la proteinuria. Porque no me está diciendo elefantiasis, falla cardíaca, cirrosis, hipoalbuminemia. No. Correlacionen, doctores. Retinopatía hipertensiva, ok. Y soplo en flancos. No me dicen abdomen, dice flancos. Entonces no pueden ponerle pues estenosis. ¿No ven? Sedimento urinario, cilindros. Otra vez me están dando dato de que está mal el glomérulo. El glomérulo. Tiene proteinuria más de 1 gramo. Otra vez el glomérulo. Les está gritando ahí el glomérulo. No tiene rango nefrótico, está en rango no nefrótico. Ya hemos visto cuándo es macroalbuminuria, microalbuminuria. Ya vimos la anterior clase. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hiperaldosterona? ¿Acaso tiene hipernatremia? ¿Tiene hipocalemia? ¿Tiene alcalosis metabólica? Esto no va. Estenosis de arteria renal, donde dice que tiene un soplo en abdomen, que tiene una angiografía que se ve una estrechez. Tienen que analizar, doctores. Feocromocitoma está bien, creo que nadie ha contestado. No dice metanefrinas, crisis hipertensiva, no habla de médula suprarrenal. Ok, nadie ha contestado. Hiperplasia suprarrenal, lo mismo es con el hiperaldosteronismo, casi tiene la misma presentación. Hipocalemia con alcalosis metabólica. Así que, doctores, tengan cuidado, por favor, analicen. Por eso es importante repasar fisiología, farmacología. ¿Ok? A ver, veamos cómo les va con esta. Fácil, ¿no? Creo que no necesita explicación este. Perfecto, muy bien, doctores. Muy bien. Hipertensión de difícil control, antecedente de enfermedad vascular periférica. Perfecto. Presenta soplo abdominal, ok, soplo abdominal, dice, ok, hay una estrechez que está generando ese flujo turbulento. ¿Ok? Luego existe un deterioro de la función tras iniciar IECAS en la clásica pregunta esto. Lo he visto en muchos países a nivel internacional. Paciente que con tratamiento, con IECA, que eleva la creatinina después de iniciar enalapril, ¿en qué sospecha? Estenosis de la arteria renal. Clásica pregunta es esta. El ecodoppler muestra una estenosis. Aquí ya está la respuesta, ¿no? En la misma pregunta está la respuesta. ¿Por qué nos dice que hay estenosis? ¿Por qué se eleva la presión? Porque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si alguien contestó el inciso B, dice hipersecreción autónoma. Eso es adenoma o hiperplasia suprarrenal. No tiene nada que ver con este caso. El volumen de sodio, esto no encaja. Sobrecarga de volumen será falla cardíaca, un paciente renal crónico, ¿no? Exceso de catecolaminas, feocromocitoma, resistencia a la insulina será síndrome metabólico, etc. Entonces, muy bien, doctores, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, hay dos términos ahí que es la presión de pulso o presión diferencial, que es la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Esa es la presión diferencial o presión de pulso. Si tiene una presión sistólica de 120, tiene una diastólica de 80, la diferencia es 40. Esta es la presión de pulso. Entonces, cuando esta presión de pulso suele estar 60, 70, 80, es que ahí está amplia esta presión de pulso, es porque tiene mucho volumen vascular. Y si está estrecha es porque le falta volumen. Entonces, por eso es importante la presión diferencial o la presión de pulso. ¿Ok? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. O algunos libros dicen cara en luna llena, ¿verdad? Estrías violáceas, debilidad muscular. Aquí nos están gritando que es un síndrome de Cushing,
nos está gritando. Se detecta hipertensión y glucosa elevada. Cortisol urinario elevado que no suprime con la DEXA. Listo. Entonces, este paciente tiene hipertensión porque hay hay una hiperfunción de la aldosterona porque alguien, la ACTH, le está diciendo, ya puedes sintetizar aldosterona. Y ese ACTH por algo le está aumentando, ¿cierto? Eso es lo que dice Gustavo. Es un aumento de la ACTH en Cushing, ¿verdad? Sí, por supuesto, doctor Gustavo. Entonces, es estimulación indirecta de mineralocorticoide. ¿Por quién? Por la hormona adrenocorticotropa, por la ACTH. ¿Verdad? Qué alucinante, qué bonito es la medicina, ¿verdad? Muy bien. A ver, veamos este caso. A ver, veamos este. Masculino, 52 años de edad, con obesidad, ronquidos. Ya saben ahí. Ya. Muy bien, doctor. Muy bien, doctores. Qué capos están. Miren, esta tabla, ¿se acuerdan que les comenté que se realicen su tablita? Ahí la tienen. Háganle una captura de imagen. Así, después, mañana. Ah, perdón. ¿Qué pasó? Y así cuando salgan a donde tengan que salir, van repasando en el taxi, en el auto, en su cena, antes de dormirse, cuando estén viendo una peli, trabajando, cuando estén con su novio, su novia, y que te pregunte, ¿no? ¿Cuál es la fisiopato, el diagnóstico de esta tablita? Háganle un screen y de esta también, ahí está el resumen. Muy bien, vamos al tratamiento y con eso terminamos. Muy bien. Entonces, un paciente que llega a tu consulta, le diagnosticas hipertensión, le preguntas todas estas cosas. Lo que está en el libro de Harrison. ¿Cuánto tiene hipertensión? ¿Desde cuándo? ¿Qué antecedentes hay? ¿Qué factores de riesgo? ¿Qué manifestación pudiera tener de hipertensión secundaria? Enfermedad en los riñones, debilidad muscular, esto por la hipocalemia, crisis de diaforesis, palpitaciones, eso nos hacían pensar algo en el corazón, o medicamentos. ¿Ok? ¿Qué le vamos a pedir? O bueno, ¿qué vamos a primero revisar? ¿No? Le vamos a revisar al paciente, vamos a medir la presión arterial en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, presión arterial en posición supina, en posición de pie, vamos a hacer un fondo de ojo, nivel oftalmólogo, calidad de los pulsos, cómo están los pulsos femorales y pedios para sospechar enfermedad arterial periférica, soplos abdominales, ¿ok? Signos de falla cardíaca, todo lo semiológico lo vamos a registrar. Ahora, ¿qué vamos a pedir? A ver, desde lo más simple, ¿no? Vamos a completarle a Harrison un hemograma para ver si tiene eritrocitosis o anemia. Vamos a pedir una función renal, creatinina, NUS, perfil hepático, ¿no? Bilirrubinas y demás. Vamos a pedir un rayo X, radiografía de tórax, un electrocardiograma. Le vamos a pedir TSH-T3 si estamos sospechando hiper o hipo. Un perfil lipídico le vamos a pedir. Entonces ustedes crean sus paquetes acá. Crean sus paquetes. Entonces, por ejemplo, cuando voy en la clínica, entonces llega un paciente, digamos, ¿no? Ayer en la parte privada nos llegó un paciente con cetoacidosis diabética y harto paciente con diabetes y que con cetoacidosis, ¿no?
Entonces lo vamos manejando y no solamente le veo la cetoacidosis, pues, ¿no ve? Le hago una ecografía, un POCUS, le veo el pulmón, le veo el corazón, le veo la vesícula, si tiene ahí sus piedritas, le veo, hago un Doppler, si tiene sus pulsos disminuidos, si tiene enfermedad, y ya voy teniendo tu base de, bueno, ¿no? Vas registrando. Entonces, dependiendo qué es lo que tienes, ves un paciente y le vas revisando desde el cabello hasta los pies y vas viendo qué enfermedades pudiera tener, ¿no es cierto? Vámonos al tratamiento y con esto terminamos. Y pucha, me he quedado en esta investigación que realicé, bueno, en todas las guías, que algunas cosas les voy a compartir, ¿ok? El hecho de hacer un tratamiento disminuye la presión arterial sistólica. Miren este dato, 10 a 12 milímetros de mercurio. Solo el hecho de reducir esta presión arterial, digamos que tenía 140 de presión arterial y le bajamos a 130, es un gran logro. 10 milímetros de mercurio significa menos 40% de riesgo cardiovascular. ¿Se imaginan el impacto que tiene tratar pacientes? Obviamente esto el paciente no lo va, probablemente no sea tan consciente porque está sintomático. Y si nosotros protegemos la parte de cardiopatía isquémica, va a disminuir hasta el 16% el solo bajar 10 milímetros de mercurio. Imagínense el impacto que tiene. Y si yo me voy a la enfermedad cardíaca, voy a disminuir el 50% de falla cardíaca. Ustedes no se dan, o sea, no sé, cuando han rotado cardio, han debido ver pacientes internados con falla cardíaca. Y son obesos, ¿no? Son obesas ahí con sus patologías, con sus comorbilidades y llegan lamentablemente a esta edad. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que el tratamiento es no farmacológico y el farmacológico, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta cuando uno estudia, investiga, porque ustedes ya no solo tienen que estudiar, tienen que investigar, ¿no? Con todas las herramientas que ya han salido, está mucho más fácil porque antes tenías que buscar a PubMed, buscar enfermedad por enfermedad, cuál, si es un estudio observacional o es un estudio experimental, ¿no? Ahora con la IA es mucho más fácil. Miren, de cada manejo no farmacológico, yo he buscado cuánto es el odds ratio, el riesgo relativo, en qué porcentaje nos baja. Si es menos eficiente que el tratamiento farmacológico que el no farmacológico. Entonces, mire solo la dieta DASH, ¿ok? Ya lo saben qué es la dieta DASH. Reduce la presión arterial sistólica en promedio casi 7 milímetros de mercurio. Solo la dieta. ¿Se imaginan? Nosotros habíamos visto que solo reducir el 10% disminuye los outcomes malos. Entonces, solo la dieta puede reducir. Entonces, no es una justificación decir que yo no tengo dinero para comprarme un antihipertensivo. ¿Están de acuerdo? Porque el tener asesorada por un nutricionista o por lo menos hacer la dieta tiene un impacto. Y miren la presión diastólica, que es mucho más difícil de bajar, baja 3,54 milímetros de mercurio. Entonces, en la otra revisión que hice de varios artículos, en promedio, la dieta baja hasta 8,7. Entonces está por ahí, entre 3,2 a 8,7 le disminuye la presión arterial sistólica. Vamos con lo siguiente. Miren, la reducción de pérdida de peso. La pérdida de peso, solo la pérdida de peso puede bajar la presión arterial sistólica de 4,5 a 8,5 milímetros de mercurio. Increíble, ¿verdad? Y en los estudios de intervención, hasta el 75% de los pacientes sin medicación y el 61% que usaban fármacos normalizaron su presión arterial tras perder peso. Entonces, ¿se imaginan lo potente que es la dieta, la pérdida de peso para disminuir la presión arterial? Y otra pregunta, el ejercicio.
qué tipo de ejercicio, cuántos días a la semana, cuánto me va a bajar la presión, cómo mejora la distensibilidad. Hay muchas preguntas que tú te puedes hacer para generar hipótesis. Entonces, miren esto, lo que he encontrado, así, lo más resumido. La evidencia ha demostrado que el ejercicio aeróbico, ustedes preguntan a su IA, ¿qué ejercicios aeróbicos tienen? Como caminar, correr, nadar, andar en bicicleta. ¿Cuánto tiempo? Miren, 30 minutos, al menos 3 a 5 veces por semana. Ya, pónganle 4. Ya, 4 día por medio. 30 minutos de caminar, andar en bicicleta, reduce la presión arterial entre 5 y 11 milímetros de mercurio. Entonces, el ejercicio, la dieta, el bajar peso, nos aumenta la esperanza de vida. Y aquí vemos, ¿no? La cantidad, frecuencia 3 veces 5 por día, la duración de 20 a 45, más o menos en promedio 30 minutos. Y el tipo de ejercicio es el aeróbico, el que ha demostrado. ¿Ok? Entonces uno se pregunta y dice, el hecho de ir al gimnasio, donde yo tengo una sala encerrada, donde no sé si hay oxígeno, ¿no? Porque todos están haciendo el ejercicio. Es una pregunta mía, ¿no? O sea, recién voy a ver si hay artículos que si hacer un ejercicio aeróbico dentro de una sala estilo gimnasio tiene el mismo impacto para bajar la presión, porque esto la mayoría es caminar. Caminar pues es correr, nadar. En los artículos refieren que es al aire libre. ¿Ok? Entonces, una hipótesis nuestra sería que si es lo mismo, o un grupo hacemos una corte de 100, hay que sacar la muestra, ¿no? El cálculo de muestra, un paciente, un grupo, solo en el gimnasio, en una sala encerrada, en una sala, y otro 100 pacientes, ¿no? Con hipertensos, que salen a caminar, a correr al aire libre, ¿es lo mismo? ¿Tiene el mismo efecto? Esa sería nuestra pregunta de hipótesis, ¿verdad? Para comenzar a investigar. Entonces, dicen que el entrenamiento de resistencia y ejercicios isométricos también son efectivos, pero el mayor beneficio se observa en el ejercicio aeróbico. Y aquí estaban los artículos que había que revisar uno por uno. Pero pues hay mucho por investigar, mucho por saber, y la intensidad moderada alta adapta también la condición física a cada persona. Probablemente un deportólogo que se dedica a un rehabilitador cardíaco sepa más de estos artículos y nos pueda dar muchas más respuestas. Pero ahora con ella nos podemos ayudar mucho más, ¿ok? Entonces, sabemos que el ejercicio también disminuye la presión arterial. Miren esta tablita que sacó con todas las referencias bibliográficas. El ejercicio aeróbico, ¿no? Miren la disminución de la presión arterial sistólica hasta 11 milímetros de mercurio. La diastólica, 30 minutos de 3 a 5 veces por semana. La resistencia dinámica, un poquito, ¿ok? El ejercicio isométrico también tiene su disminución, al igual que la presión diastólica. En estas dicen que 2 a 3 veces por semana. Entonces hay muchos artículos por revisar y supongo que muchos para generar muchas hipótesis y para realizar muchas investigaciones. Ok, eso es con relación al tratamiento no farmacológico. El tratamiento farmacológico, miren, estos antihipertensivos pueden bajar la presión arterial sistólica de 4 a 8. Entonces uno se pregunta y dice, es decir, el tratamiento no farmacológico es igual de eficaz y eficiente para bajar la presión arterial. Porque el tratamiento antihipertensivo puede bajar de 2 a 4 milímetros de mercurio, obviamente dependiendo del tipo de fármaco y la cantidad de fármaco que vamos a utilizar. Entonces se ha generado ahí, le puse que compare el manejo no farmacológico versus el farmacológico, qué tanto baja la presión arterial. Y dependiendo de cada escenario y el tipo de antihipertensivo que se esté usando. ¿Ok? Esto ya es Harrison. ¿Qué dice Harrison? Tratamiento no farmacológico. Y esta tablita es la que nosotros debemos memorizar para el examen. Un paciente, según Harrison, lo mejor es leer las guías de tratamiento hipertensivo. Es lo mejor para que ustedes puedan recomendar a sus pacientes. Pero esto es para el examen. Miren, el índice de masa corporal, menos de 25. Disminución de sodio, menos de 6 gramos. Y en el artículo en las guías de cardio dicen que la mayoría de los pacientes, de los usuarios, no se dan de cuenta
que al comer la papita frita, que al comer el pollito, etcétera, etcétera, están añadidos la sal y es bien difícil de cuantificar, ¿ok? Porque sabemos que una cucharilla de sal más o menos es 5 gramos de sal. 5 gramos, ¿ok? Entonces solo eso deberían de consumir un día, ¿verdad? Pero eso, a ver, dile que te lo, que cuantifique, es bien difícil, bien complicado para el paciente, ¿no? Entonces por eso ahí la nutricionista es clave para que les pueda ayudar. Después aquí hablan igual del plan dietético del tipo de dieta DASH. ¿En qué consiste? Abundantes frutas, verduras, productos lácteos con poca grasa, menos contenido en grasas saturadas y totales. Hay un artículo exclusivo, un tema aparte del plan dietético DASH, ¿no? Es un tema igual para abordar el endocrinólogo, sobre todo la nutricionista, ¿no? Para ver. Luego el consumo de bebidas alcohólicas. En varones, menos igual a 2 copas al día. Y en mujeres, menos igual a copa al día. Y esto está relacionado con el punto J. Hay mucha controversia esto de en los últimos meses de que si realmente el vino ayuda a la hipertensión arterial. Entonces ahí viene en el punto J que alguna vez han debido de escuchar, que si una copita al día sí puede ser beneficioso para la presión, pero si te pasas 2 copas, 3 copas, 4 copas ya empeora, ya se vuelve un factor protector, ya se convierte en un factor de riesgo. Entonces ese es el famoso punto J, ¿ok? Incluso ya salieron varios estudios e investigaciones acerca del café, ¿no? Antes, yo cuando era estudiante de medicina, yo sabía que el café era un factor de riesgo para la presión arterial alta, ¿no? Entonces, actualmente ya se sabe que hay evidencia que el café no es un factor de riesgo, incluso puede ser un factor protector el café. Entonces, habría que detallar cuántas onzas, cuántas copas o cuántas tazas, la frecuencia y ver todas esas variables. Y la actividad física, lo que nosotros habíamos comentado, ¿no? 30 minutos al día para esta actividad. El tratamiento. Entonces, cuando un paciente no mejora con el manejo no farmacológico y la presión continúa a más de 140/90, entonces usamos antihipertensivos. Estos antihipertensivos, vamos a comenzar con el libro de Harrison, dicen que es con diuréticos, ¿ok? Ahí está, primero comienza Harrison con diuréticos. Dentro de las tiacidas, vamos a tener un gran representante a la hidroclorotiazida. ¿Qué tenemos que saber de la hidroclorotiazida? Esta es la nefrona de manera esquemática. Esta imagen está en el libro de farmacología de Katzun. Es un gran libro que respeto y admiro mucho a ese autor porque nos da de manera esquemática y comienza con un caso clínico. La hidroclorotiazida desde el punto de vista farmacológico, el mecanismo de acción es acá, en este nivel 4. Inhibe el transportador de sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Inhibe. Si inhibe, va a eliminar el sodio y el cloro, ¿no es cierto? Y como efecto modesto, podemos tener pérdida de potasio. Podemos tener algo de pérdida de potasio y generarnos alcalosis metabólica hipocalémica. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos adversos? De estos diuréticos vamos a tener hipocalemia. Anótense eso, doctores. Hipocalemia. Y estos antihipertensivos están contraindicados relativamente en la hiperuricemia. En pacientes que tienen gota no les van a dar hidroclorotiazida. En los pacientes que tienen diabetes tampoco o también tienen tendencia a la hiponatremia. Entonces, como ustedes verán, generan estos efectos adversos. Y al final tenemos preguntas y va a entrar de la hidroclorotiazida. Otro diurético acá son los, a ver, veamos, terminamos con los diuréticos. Además, los diuréticos están indicados en falla cardíaca por disfunción diastólica, lesión renal, pero debemos tener cuidado porque genera hiperglicemia, ¿no? Está contraindicado en la hiperuricemia y en la hipocalemia, ¿ok? Eso con relación. Los diuréticos de tipo de ASA, ¿ok? Van a actuar en esta parte, en este asa, específicamente acá, en la rama gruesa. Estos diuréticos
de asa inhiben la absorción de sodio, potasio, 2-cloro, acá en esta parte. Entonces, como efecto adverso, vamos a tener hipovolemia, hipocalemia, hiperuricemia e hipomagnesemia como efecto adverso. El mecanismo de acción del diurético tipo de asa es inhibir el transporte de sodio, potasio, 2-cloro. Y el que más usamos pues es la furosemida y en algunos casos la metolazona, la bumetanida y el ácido etaclínico, pero la furo es ampliamente utilizada. Muy bien. Otros medicamentos antihipertensivos son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en todo el nivel para poder antagonizar. Dentro del libro Harrison tenemos los inhibidores de YECA y estos comenzamos con uno de los medicamentos que comenzamos a un inicio. Un paciente que tiene hipertensión, nosotros le prescribimos enalapril, ¿no es cierto? Y hacemos sus controles en un mes, 2 meses para ver si vamos a aumentar a las dosis máximas. Este enalapril también les va muy bien a los pacientes que han tenido infarto de miocardio, falla cardíaca, nefropatías. Entonces, esto es lo contrario. ¿Se acuerdan que el otro acá generaba hipocalemia? Los YECAs y los ARAs, doctores, su efecto adverso es hipercalemia. ¿Ok? Hipercalemia. Genera eso. Entonces, cuando ustedes en su cabecita les suene hipercalemia, les tiene que sonar que está prohibido dar en lesión renal aguda con una tasa de filtrado menos de 30 milímetros de mercurio o en un paciente con enfermedad renal crónica que no tenga diuresis. ¿Ok? Porque vamos a generar hipercalemia y lo vamos a matar al paciente. Entonces, se debe tener cuidado en lesión renal aguda, como dice el libro de Harrison, en estenosis de ambas arterias renales, en el embarazo e hipercalemia. Más que memorizar, doctores, yo quisiera que ustedes piensen, analicen por qué genera hipercalemia. Porque estamos inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Porque la aldosterona, ¿cuál era la función? Eliminar, excretar potasio. Si yo voy a inhibir este sistema con el enalapril, con el losartán, con el alisquiren, sobre todo en los YECAs y los ARAs, no voy a hacer que funcione la aldosterona. Si no funciona la aldosterona, no voy a poder eliminar el potasio. Por lo tanto, voy a tener tendencia a que el potasio se me acumule. Por eso no voy a poder eliminar. ¿Ok? Ahí entonces van a poder relacionar que en lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, en estenosis de arterias renales, ambos los truenan a la aldosterona. ¿Ok? Ese análisis es súper importante. ¿Ok? Entonces, tanto los YECAs como los ARAs, ya sea los sartán, valdesertán y candesartán, hay que tener mucho cuidado, como el libro de Harrison dice acá, contraindicaciones, precaución en estas enfermedades: insuficiencia renal, estenosis de arteria de ambas renales, hipercalemia. ¿Ok? Así que atentos con eso. Aquí es la captura, es un screen del libro de Katzun. Entonces miren, captopril, que es un YECA, que dice hipercalemia, tener cuidado. Es teratogénico, en embarazadas no se da y puede estar asociado a angioedema, ¿no es cierto? Lo mismo en los sartán, porque ambos estos dos grupos van a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo mismo, miren, igual que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Pero, dice, menos tos y angioedema. Entonces, los YECAs tienen más tos y más angioedema. Angioedema. Había una pregunta, no me acuerdo si me han preguntado en la alta especialidad o en la sub, ¿qué porcentaje de los pacientes que usan enalapril tienen tos? Había entre 5 y 15, había una pregunta bien debatible, no sé de dónde habrán sacado, de qué artículo, pero los YECAs tienen más tos. Pregunta para ustedes, a ver, para los cracks, una pregunta a nivel Dios. ¿Por qué los YECAs? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el que genera angioedema o tos principalmente?
¿Alguien? Es porque en el pulmón es donde, no me acuerdo, creo que se metaboliza la angiotensina 2 o algo así. Ya, muy bien. Tibio, tibio, doctorita. Muy bien. Tibio, tibio. El aumento de bradicinina. Eso, doctor. Mil respetos. Mil respetos y admiración. ¿Ok? Para llegar a responder eso, ¿se imagina, doctor, cuántas veces ha tenido que leer el libro, repasar y demás? ¿Ok? Es por el aumento de las bradicininas. Ese es el mecanismo. Obviamente no dice Harrison, ¿no? No está en Harrison, pero ese es el mecanismo. Siempre es importante el por qué, por las bradicininas. Mientras que el losartán no hace eso. No, no genera eso. Muy bien, doctores. La aldosterona. Los antagonistas de la aldosterona vamos a tener en su gran representante la espironolactona. La espironolactona, aparte de estar indicada en hipertensión, también está indicada en falla cardíaca por disfunción diastólica y en hiperaldosteronismo primario. Lo mismo. Ok, acá también se debe usar con precaución en pacientes con hipercalemia e insuficiencia renal. Ahora, esta aldosterona en algunos casos clínicos, preguntas de otros países han preguntado cuál de los antihipertensivos genera ginecomastia. Les gusta preguntar esto. ¿Por qué? Porque hormonalmente se bloquea los andrógenos, genera impotencia, anormalidades menstruales, la espironolactona. Entonces, ojo con eso. La, Hay otros fármacos antagonistas que los últimos que han salido que no generan estos efectos adversos. Miren, este es el libro de Katzun. Igual, ¿no? Tiene que decir que es un antagonista farmacológico de la aldosterona. Y aquí vamos a ver, miren, está inicio lento, toxicidad, hipercalemia. Miren, ginecomastia e interacción. Esto tienen que anotarse en su resumen. Les estoy dando los tips. Y la milorida, pues igual, ¿no? Genera alcalosis metabólica e hipercalemia. Los beta bloqueantes, ya estamos terminando, doctores. Los beta bloqueantes. Entonces, estos beta bloqueantes, como su nombre lo indica, vamos a ir específicamente al corazón, a bloquear los receptores beta 1. Entonces, si yo bloqueo los receptores beta 1, voy a bajar la frecuencia cardíaca. Al bajar la frecuencia cardíaca es una variable, es una determinante del gasto cardíaco. Por ende, voy a bajar el gasto cardíaco. Si bajo el gasto cardíaco, voy a bajar la presión arterial. Entonces, ahí vamos la fisiopatología fácil, ¿no es cierto? Ahora, estos cardioselectivos, estos beta bloqueantes ya han sido preguntados. Justamente en este año ya han preguntado esto. ¿Cómo se clasifican? Cardioselectivos, no selectivos y con acción alfa-beta combinadas. ¿Cuáles son los cardioselectivos? Aquí yo les sugiero, doctores, que se hagan un memo técnico o como prefieran estudiar. Yo me haría atenolol, metoprolol, ¿ok? Y aquí le falta el succinato de metoprolol. Aquí está el metoprolol. En sus dos representantes. Como es beta bloqueante, también nos ayuda en angina, en falla cardíaca por disfunción sistólica, pacientes que han sufrido un infarto, taquicardia sinusal y taquicardias ventriculares. Entonces, paciente con hipertensión más problema cardíaco, ¿de qué se va a beneficiar? De los beta bloqueantes, ¿no? Genial, buenísimo. De eso se va a beneficiar. Entonces, como bloquea el beta 1, indirectamente puede bloquear el beta 2. Entonces, yo al beta 2 lo tengo que cuidar, porque es un broncodilatador. Entonces, voy a tener cuidado en asma, voy a tener cuidado en EPOC. Como baja la frecuencia cardíaca, voy a tener cuidado en bloqueos auriculoventriculares. Específicamente, ¿quién? Bloqueo auriculoventricular de segundo y de tercer grado o trastornos del nodo sinusal. ¿Ok? Todo por sentido común, por fisiología, ¿no ve? Si bloquea el beta 1, no puedo usar un paciente que tiene hipotensión, un paciente que tiene bradiarritmia, ¿no? Si bloquea el beta 1, puedo indirectamente bloquear el beta 2, entonces tengo que tener cuidado en asma y en EPOC, no va muy bien, ¿ok? Entonces, el no selectivos tenemos el propranolol. El propranolol se utiliza en gastro, también otras enfermedades en tirotoxicosis.
En varices esofágicas lo vamos a ver. Y los acción alfa y beta combinadas, su gran representante es el carvedilol. Carvedilol. Muy bien, ¿y los alfa-adrenérgicos en quiénes va? Muy bien, eso les gusta en los exámenes de la RESI. Hipertensión y a pacientes que tienen hiperplasia benigna de próstata. Entonces aquí va muy bien los bloqueantes alfa. ¿Ok? Vamos a tener dos grandes grupos, los selectivos y no los selectivos. Prazosin, doxazocin y el no selectivo, la fenoxibenzamina. Entonces allí también nos va a ayudar en el prostatismo y pacientes con feocromocitoma en crisis adrenérgicas, la fenoxibenzabina va excelente. ¿Ok? Los simpaticolíticos. Aquí en su mayor representante es el alfa-metildopa. ¿En quiénes se usa, doctores, el alfa-metildopa? En embarazadas con preeclampsia, doctor. Eso, muy bien, listo. Ahí todos los ginecólogos obstetras, ¿ok? Que también son unos cracks, pero que ahí ya tienen a los bebés y demás. Muy bien. Y los antagonistas de calcio. Aquí en su mayor representante vamos a tener el amlodipino. En nuestro medio no utilizamos mucho el nifedipino antes, se utilizaba el sublingual, pero esto ya está contraindicado. Si tú ves un médico que usa nifedipino sublingual, lo está matando al paciente. ¿Ok? No, no está mal, es una mala práctica. Esto también se utiliza, está indicado en pacientes posterior a un infarto, en taquicardia supraventricular y angina, y tener cuidado con bradiarritmias. ¿Ok? Y los vasodilatadores directos, la hidralacina. La hidralacina es un vasodilatador puro y puede provocar un síndrome similar al lupus. En los exámenes de la RESI en Bolivia y en otros países les encanta preguntar los fármacos que producen lupus, los like lupus, los lupus like, ¿ok? Entonces uno de los medicamentos es la hidralacina, que puede provocar este síndrome, es un vasodilatador. El minoxidilo, ¿para qué se usa, doctores? El minoxidilo en para crema, hacerle crecer la en barba, champú. Eso, Para la Para calvicie. ocasiones de alopecia. eso, doctores. ¿No para ve? tener barbita. Eso también, para las barbitas, para la alopecia. Y pues ahí están en sus concentraciones. Los dermatólogos les encanta, ¿no es cierto? Entonces, como allí se debe tener cuidado para bajar la presión arterial, ¿no? También ahí está. No se utiliza en nuestro medio, también en otros países, el minoxidilo para bajar la presión arterial. Más se utiliza para lo que ustedes han mencionado, ¿vale? Muy bien, doctores. Ya para terminar, en general, la presión arterial menos de 130/80 es el objetivo, bajo riesgo, menos 140/90, y en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, el objetivo es bajar de 130/80, y en adultos mayores se debe individualizar, ¿ok? Es un poquito que esté más o menos entre 130 y 150 la presión arterial sistólica. Esos son los objetivos. Esto según el libro de Harrison, ¿ok? Porque para las guías habíamos comentado que menos de 120/70 es una presión no alta, no hay presión óptima recomendada, no hay, pero esto es para el examen, ¿ok? Muy bien. Hipertensión resistente, mayor de 140/90, pese a tres fármacos antihipertensivos y que uno de ellos incluye un diurético. Se debe confirmar adherencia, descartar las causas secundarias y añadir espironolactona. ¿Ok? Y en algunos casos se debe considerar intervenciones de estimular barroreceptores o la denervación renal. Esto es un tema ya para los nefrólogos que van a hacer, estudiar más sobre la denervación renal. ¿Ok? Hemos terminado la clase de doctores. Con esto terminamos la clase de hipertensión. Nos vemos en la próxima clase. Y por cada pregunta, 20 segundos, por favor. ¿Ok? Si alguien tiene, vamos a ver y pues ahí vamos a comentarlo.
¿no? Ujú. Sí, ¿no? Es hipertensión porque tiene tres fármacos, hidroclorotiazida, diurético, losartán, un ARA y un calcio antagonista, amlodipino. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Mm, bueno, a ver, está entre añadir espiro y referir para una angiografía. Espironolactona sería el primer paso. Después hacer la angiografía a la par. Claro. Ahí está el libro de Harrison, este caso clase es hipertensión resistente, más de 140-90 con tres medicamentos, incluyendo un diurético. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase. Les voy a enviar un videíto de manejo de la IA grupal de la plataforma y el examen, el simulacro de examen de hipertensión en quizzes y preguntas más difíciles en hipertensión, ¿vale? Que tengan buen fin de semana, disfruten sus últimos fines de semana, ya vamos a tener clases más seguidas, revisen el cronograma, por favor. Que tengan buen resto de jornada. Doc, Buenas noches, perdón, no Hola, molesto. doctorita, le Gracias, escucho, le escucho, le escucho. ¿Perdón? gracias por la clase. Gracias por la clase, doctor. Y le quería preguntar si para mañana o más tardecita, si no es mucha molestia, estaría este videito y en plataforma Sí, sí, para sí. repetir, no Sí, doctorita, olvidarnos. claro que sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias por la clase, Que doctor. les vaya bien, doctores. Doc, buenas noches. Con respecto a la aplicación que nos dio